Lo primero que vio Mercy aquella mañana fue a un hombre muriéndose. Estaba tendido boca abajo cerca del borde de sus tierras, lo que ella llamaba la línea segura, una frontera imaginaria que separaba su mundo del que había sido criada para evitar. Su cabello negro estaba enmarañado con sangre, un brazo torcido en un ángulo grotesco y pintura tribal manchada en su pecho con sangre y ceniza. Un guerrero, no había duda de eso. Pero no fueron los símbolos los que la paralizaron, fue la forma en que respiraba. Jadeos rápidos y superficiales, como si cada aliento pudiera ser el último. Mercy debería haberse alejado. Cada lección que su padre le había enseñado, cada susurro de vecinos recelosos, la advertía contra momentos como aquel. No te metas, solía decir su padre. Una sola gota de agua puede prender fuego a toda la pradera. Pero cuando vio sus labios agrietados, la lengua seca como tierra cuarteada por el sol, no dudó. El cubo de madera en sus manos contenía lo último de su agua potable, suficiente para sobrevivir un día más. Pero se arrodilló, inclinó su cabeza ensangrentada y vertió el líquido precioso entre sus labios. Gota a gota, con agonizante lentitud, le dio lo único que no podía permitirse perder. Sus ojos se abrieron brasas encendidas en un rostro maltratado. Pero no había odio, ni ira, solo desesperación y algo más, confusión. Como si le sorprendiera ver a una chica blanca arrodillada a su lado, rasgando su propio vestido hecho jirones para vendar heridas que no eran suyas. Ella no dijo nada. Solo trabajó en silencio, como si curara a un conejo herido en lugar de a un hombre que todos los colonos del valle temían. Solo cuando ató la última tira de tela, miró sus manos pegajosas de sangre, la sangre de alguien a quien siempre le habían dicho que no valía la pena salvar. En ese momento, Mercy Whitmore no solo salvó una vida, sin saberlo, encendió la primera chispa de una tormenta de fuego que amenazaría con consumirlos a todos. Minutos después de que Mercy vertiera las últimas gotas de agua en los labios del guerrero moribundo, la tierra comenzó a temblar. No por un terremoto, sino por cascos. Un ritmo profundo, implacable, que crecía con cada respiro como el latido de algo antiguo despertado. Se giró hacia el sonido y lo que vio le robó el aliento. Desde la cresta del norte emergieron sombras a caballo. La primera figura apareció entre la neblina matinal, luego una segunda, luego una docena, luego demasiadas para contar. La pintura de guerra brillaba como sangre fresca. Las plumas ondeaban al viento como heraldos de la muerte. Mercy no necesitaba contar. Su alma le dijo la verdad. No era una patrulla de búsqueda. Era una tormenta convocada por la sangre y el deber. Y allí estaba ella, una chica blanca arrodillada, junto a un guerrero marcado con sangre en las manos, el cubo de madera vacío a su lado. La imagen por sí sola bastaba para encender una guerra. Ellos llegaron en silencio, sin gritos de batalla, sin amenazas. Su silencio gritaba más fuerte que cualquier rugido. Se deslizaron alrededor de su tierra como agua rodeando una piedra asfixiante, inevitable. Sus ojos, cientos de ellos, la atravesaban, no como a una persona, sino como a una pregunta, una amenaza, un error. Entonces apareció él. El que no cabalgaba él comandaba. Tatanka. Su sola presencia silenciaba hasta el viento. Cicatrices marcaban sus brazos el legado de 100 batallas. En su hombro, la misma cicatriz en forma de rayo que llevaba su hijo inconsciente. Mercy lo entendió de inmediato. No era solo un líder, era un padre. Y lo que él veía podía romper o unir el destino de naciones.
Pero Mercy no huyó, no suplicó, no ofreció excusas. En su lugar, hizo algo que nadie en ese valle podría haber predicho. Se tendió sobre el guerrero ensangrentado, brazos extendidos, vulnerable, desarmada, desafiante. Si la muerte venía, tendría que pasar primero por ella. Y ese acto tan simple, una chica protegiendo a un supuesto enemigo, fue la primera grieta en un muro que había separado a sus pueblos durante generaciones. Tatanka se detuvo. Su mirada descendió desde el rostro de ella, hasta los vendajes manchados de sangre, hasta el cubo vacío, hasta los jirones de su vestido que ahora mantenían con vida a su hijo. Lo que vio no fue desafío, fue sacrificio, y algo dentro de la piedra empezó a cambiar. El amanecer aún no había secado la sangre empapada en la tierra cuando el viento cambió de dirección. Desde la línea de árboles al este, estalló el trueno de cascos. No era el ritmo disperso de cazadores o pastores, sino la marcha implacable de una caballería entrenada. 12 soldados vestidos de azul unionista irrumpieron como una tormenta, liderados por un joven teniente, cuyo rostro pálido llevaba la arrogancia de quien jamás había probado realmente el sabor de la guerra. Mercy ni siquiera tuvo tiempo de levantar las manos manchadas de sangre de la herida de Acacheta antes de que se diera la orden: «Aléjate de él, esa chica está bajo la protección del ejército de los Estados Unidos». Los guerreros Lakota se movieron como uno solo, rápidos y silenciosos. Las manos tocaron cuerdas de arco, tomahawks, lanzas. Sus ojos ya no eran solo vigilantes, ahora estaban afilados, preparados. El aire se espesó con el olor de la violencia. Y entonces, contra todo pronóstico, Acacheta se levantó. Sus piernas temblaban, su costado seguía sangrando, pero se mantuvo en pie, sin apoyarse en nadie, sin empuñar arma alguna. Solo el fuego en sus ojos hablaba por él. La reclamo bajo mi protección. Las palabras cayeron como un rayo. Cada mirada se volvió hacia él. Un guerrero Lakota, apenas vivo, acababa de invocar el antiguo juramento, la unión de su vida a la de otra persona por una chica blanca. Frente a su padre, el jefe, frente a un batallón armado con rifles y orgullo, no era solo una declaración, era un juramento de sangre. La caballería quedó atónita. Incluso los guerreros Lakota se removieron inquietos en sus monturas. No por ira, sino por miedo. Un voto así pronunciado en un lugar como ese podía desatarlo todo. Podía encender una guerra que ninguno de los dos lados deseaba. Y entonces Tatanka, el padre, el jefe, miró a su hijo. Su mirada era una tormenta, furia, orgullo, tristeza, todo en uno. En ese latido supo que la historia acababa de cambiar su rumbo. Ninguno de ellos, ni la caballería ni los guerreros. Lakota esperaba que la chica desarmada fuera quien cambiaría el destino del valle. Cuando el joven teniente gritó: «Esa chica está bajo protección militar», y los Lakota aferraron con más fuerza sus lanzas, la muerte rozó el aire como un viento helado. Mercy se puso de pie. Sus manos aún estaban manchadas con la sangre del hombre al que había salvado. Frente a ella los rifles brillaban bajo el sol naciente. Detrás, rostros pintados la observaban con una intensidad indescifrable. Cualquier palabra, cualquier gesto podía desatar una guerra. Pero ella no titubeó. Ni un solo paso atrás. «Yo elijo ir con ellos», dijo. Serena. Segura. Fue como si le hubiera dado una bofetada al teniente. Él tartamudeó al avanzar, alzando la voz. «Fuiste obligada». No lo interrumpió. «Esta es mi decisión. No seré la razón por la que mueran hombres hoy. Si salvar una vida me cuesta mi lugar entre los colonos, que así sea».
No voy a quedarme entre dos ríos de sangre fingiendo que tengo las manos limpias. Los Lakota murmuraron entre ellos. Nunca antes habían visto a una mujer blanca elegir entrar en su mundo de manera voluntaria, no como prisionera, no como moneda de cambio, sino en sus propios términos. Tatanka Yotake, el jefe con ojos esculpidos por décadas de guerra, no dijo nada al principio. Pero cuando dio un paso al frente y cruzó la mirada con la chica, los presentes fueron testigos de algo extraordinario. Él asintió una sola vez. Mercy no lloró. Pero cuando el jefe pidió un caballo, cuando la ayudó a montar, no como cautiva, sino como invitada, algo ancestral se rompió en silencio y algo más valiente nació en su lugar. Winona había vivido más inviernos de los que la mayoría podía contar. Había visto a valientes muchachos marchar al ritmo de tambores de guerra y regresar si es que regresaban al silencio de la lluvia, pero nunca ni una sola vez en todos sus largos años había presenciado lo que ahora se desplegaba ante sus ojos, una muchacha blanca cabalgando junto a su nieto, herido a cacheta, a través del corazón de un campamento Lakota, bajo la mirada de 3000 ojos vigilantes. La llamaban Mercy, un nombre suave como el viento de primavera. Pero ese mismo viento había traído una tormenta al alma del pueblo. Winona salió de la gran tienda. Sus ojos recorrieron a los guerreros aún tensos como arcos preparados antes de posarse en la muchacha, con la mirada firme, el vestido hecho jirones y la sangre seca aún aferrada a sus manos. Nadie necesitaba hablar. La verdad se encontraba en la forma en que Acacheta la miraba, como alguien que había conservado su humanidad gracias a ella. ¿Sabías que él era Lakota?, preguntó Winona, su voz no aguda, pero lo suficientemente fuerte como para silenciar el campamento. Sí, respondió la muchacha. ¿Sabías que ayudarlo podía costarte la vida? Sí. ¿Y aún así lo hiciste? La muchacha asintió, sin defenderse, sin lágrimas, sin súplica de perdón. Solo una verdad cruda suspendida en el aire, entre dos mundos, al borde de la guerra. Ella había salvado a un enemigo con lo último de su propia supervivencia. Winona sintió que algo se agitaba en su pecho, un temblor que la guerra y la muerte le habían robado hacía mucho. Una sensación como fuego lamiendo viejas cicatrices, dolorosa pero sagrada. Entonces entiendes algo que muchos jamás comprenderán, dijo Winona, colocando las manos sobre los hombros de la muchacha. Que la misericordia no conoce tribu, que la bondad arde más fuerte que el odio, que a veces la compasión puede fundir la hoja misma de la guerra. Mientras guiaba a la muchacha hacia su tienda, el campamento pareció contener el aliento. Pero Winona conocía la verdad. Esa noche se había encendido un fuego en la oscuridad. Cuando la noche cubrió la pradera y las fogatas susurraban como viejos espíritus que contaban historias. Mercy creyó por fin haber encontrado algo parecido al calor de la aceptación. Sentada junto a Winona, envuelta en la luz moribunda de las leyendas, escuchaba relatos de unidad entre el hombre y la tierra. Pero antes de que la paz pudiera asentarse en sus huesos, la oscuridad trajo consigo una tormenta con forma de pólvora y órdenes. Tatanka Yotake apareció en el círculo de luz del fuego, con el rostro tallado en piedra y los ojos nublados por algo más profundo que el miedo. Dijo poco, solo un asentimiento y un llamado silencioso a Winona, y todo el campamento quedó inmóvil. Mercy dijo con una voz como trueno lejano contenido en el pecho, «Tienes que escuchar esto». El joven teniente herido, más en el orgullo que en el cuerpo, había regresado al fuerte Collins, y en cuestión de horas reescribió la verdad en una ficción conveniente.
Les dijo a sus superiores que Mercy había sido secuestrada, tomada por los Lakota y retenida contra su voluntad. El ejército no lo cuestionó. No querían la verdad. Querían una causa. Ahora 500 soldados se estaban movilizando. Cañones preparados, bayonetas afiladas, y en algún lugar entre la desesperación y la política, la bondad de Mercy se había transformado en una declaración de guerra. Pero esa no era la única amenaza. Acacheta emergió del borde del círculo de fuego con las heridas aún frescas y los pasos tambaleantes. «Hay voces entre los nuestros», dijo con gravedad. «Jóvenes guerreros que creen que esto es una señal. Quieren atacar primero, derramar sangre antes de que la derramen sobre nosotros». Mercy se había convertido en un símbolo. Ya no era la chica del agua, sino la chispa entre dos barriles de pólvora. En el espacio de una sola noche, su acto de compasión se había convertido en la justificación para 1000 muertes. Nadie habló, pero cada rostro formulaba la misma pregunta silenciosa. ¿Qué hará ahora, cuando incluso la bondad puede usarse para iniciar una guerra? En aquel vasto valle azotado por el viento, donde dos ejércitos se enfrentaban con los nervios tensos, listos para desatar el infierno. Al menor indicio, una jinete solitaria emergió del lado Lakota, cruzando la tierra de nadie. Nadie le ordenó avanzar. Ningún general dio la orden. Pero Mercy Whitmore cabalgó de todos modos con nada más que un trozo de tela blanca y la verdad. Desmontó con lentitud. Una figura frágil, con un vestido remendado, pálida por el agotamiento, pero ardiendo de determinación. Cientos de ojos siguieron cada uno de sus movimientos. Alzó la bandera blanca. Y entonces, su voz ni alta ni feroz resonó en el silencio como una campana cortando la niebla. No fui capturada. Vine por voluntad propia. Salvé a un hombre moribundo, no a un enemigo. Ondas de asombro recorrieron las filas de la caballería. El joven teniente, con el orgullo aún en carne viva desde el encuentro días atrás, espoleó su caballo hacia adelante con el rostro encendido y el cuerpo rígido. «Fuiste coaccionada», ladró. «Te obligaron a decir eso». Pero entonces Acacheta, todavía herido, aún vendado, salió a su lado. La sangre seguía filtrándose por sus vendas, pero su postura era firme. Su voz tranquila, pero innegable. Ella me dio agua cuando no tenía. Compartió su último aliento con un hombre al que el mundo llamaba su enemigo. Alguno de ustedes habría hecho lo mismo. El silencio cayó como la nieve, fría, pesada y absoluta. Entonces, el viejo coronel, aquel que había sobrevivido guerras mucho antes de que este teniente imberbe empuñara una espada, exhaló lentamente y esbozó una leve sonrisa. «Vaya que me parta un rayo», murmuró. Un tratado de paz, negociado por una chica con un balde vacío. Ese día no se dispararon armas. No se tiñó de sangre la hierba. Un valle que debía convertirse en cementerio contuvo la respiración y eligió la paz. Y el mundo giró no por fuego de cañones, ni cargas de caballería, sino por el coraje de una chica que se negó a dejar que el odio escribiera el final. Aquella mañana no trajo esperanza. Llegó como una hoja sin filo, cortando el cielo en un gris helado. En el valle antiguo, terreno sagrado de caza de los Lakota, dos ejércitos avanzaban uno hacia el otro como mareas que chocan, y en el centro estaban aquellos que ya habían probado el precio de la compasión. Mercy Whitmore se mantenía en pie no como una muchacha frágil con un vestido desgarrado, sino como el delgado hilo
que sostenía separados a dos mundos. Pero ya nadie la miraba. Todas las miradas estaban puestas en lo impensable. Akacheta, quien estuvo al borde de la muerte, ahora cabalgaba entre las tropas estadounidenses llevando una carta con la firma del coronel y el sello rojo de la paz. Entonces ocurrió. Desde las afueras del campamento, Lakota, un disparo quebró el aire. Un joven guerrero con la pintura de guerra aún fresca rechazó la paz. Disparó, no contra los soldados, no contra el ejército, sino contra Akacheta, el pacificador. El grito de Mercy desgarró el valle, mientras Akacheta caía de su caballo, la sangre empapando el azul del uniforme que había usado para tender un puente entre dos mundos. Todo el valle quedó paralizado. Ningún rifle disparó. Ningún soldado cargó. Todos se quedaron quietos. Y entonces Tatanka Yotake, padre de Akacheta, dio un paso al frente. Desarmado, se arrodilló junto al cuerpo de su hijo, encontró sus ojos que se apagaban y se volvió hacia ambos bandos. Si esta muerte no les enseña algo, entonces la guerra jamás terminará. Nadie dijo una palabra. Ese silencio pesado, asfixiante, más estruendoso que cualquier grito de batalla, se convirtió en el punto de inflexión. Akacheta fue enterrado como un héroe. Mercy nunca se fue. Vivió entre los Lakota, se volvió parte de su memoria y su verdad. Y cada vez que un niño preguntaba, ¿por qué existe la paz?, no hablaban de rifles, ni de generales. Hablaban de una taza de agua y una bala, el principio y el fin de una guerra que nunca fue.